Buenas jóvenes, hoy día vamos a ver un nuevo capítulo, genética de poblaciones. Como ya hemos visto en prácticas, la genética de poblaciones se basa en calcular la frecuencia génica, alélica o la frecuencia genotípica. Para eso, no debemos olvidar que en una población vamos a tener individuos que son homocigotas dominantes, individuos que son homocigotas recesivos, individuos que son heterocigotas. Por lo tanto, ¿no? Vamos a tener la presencia de dos alelos, uno dominante y otro recesivo, ¿no? Dentro de la población, ¿no? Recuerden que lo que se transmite a las siguientes generaciones son los alelos a través de los gametos, más no los genotipos, ¿ok? Bien, para poder calcular las frecuencias genotípicas y las frecuencias alélicas, tenemos muchas formas. Podemos partir a partir del número de individuos por genotipo que hay en una población. Podemos partir dependiendo del número de alelos, si tenemos disponible, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos acá ¿no? que la frecuencia genotípica podemos hallarla muy fácilmente entre el número de individuos de homocigota dominante entre el número total de individuos en la población, ¿no? De la misma forma, el homocigota recesivo y también el heterocigota. Pero podríamos hallar la frecuencia alélica, ¿no? En base al aporte de alelos respectivos en la población. Por ejemplo, el alelo D en una población pues, es el doble del número de individuos homocigotas que haya, y cada uno de estos individuos aporta un alelo de mayúscula a la población. Por lo tanto, ¿no? El número de individuos que haya por 2 es el número total de alelos.
Bien, otra cosa que ya habíamos visto es la ley de Hardy-Weinberg, ¿no? Donde bajo ciertas condiciones, y es necesario conocer estas, esto se cumple en poblaciones grandes, estadísticamente estamos hablando del número de 30 para arriba, ¿no? Hay apareamientos al azar y no hay fuerzas génicas que cambien, ¿no? O sea, no hay mutación, no hay selección, no hay migración ni deriva génica, ¿no? Esos parámetros tenemos que tomar en cuenta porque si no, no se cumple la ley de Hardy-Weinberg, ¿no? Asimismo, ¿no? Nosotros podemos calcular, como ya les habíamos mencionado, usando el álgebra, el famoso binomio al cuadrado, donde P es la frecuencia del alelo a mayúscula, Q es la frecuencia del alelo a minúscula. Las frecuencias génicas, ya dijimos, en una población Hardy-Weinberg, suman 1. Entonces, si tenemos dos alelos, es P más Q, 1. Si lo elevamos al cuadrado, 1 elevado al cuadrado es 1. P más Q es P cuadrado, que es la frecuencia genotípica, 2PQ, la frecuencia del heterocigota, y Q cuadrado, la frecuencia genotípica del homocigota recesivo, ¿no? Que ahí lo tenemos representado. Pero también podemos hacer para tres alelos, ¿no? PQR elevado al cuadrado, 1 elevado al cuadrado es 1. Es P cuadrado, Q cuadrado, R cuadrado, 2PQ, 2PR, 2QR. ¿Ya? Y haga lo mismo, ¿no? Este de acá es la frecuencia del homocigota dominante, la frecuencia del otro homocigota y del tercer homocigota, ¿no? Para 4 alelos también, ¿no? Podemos hacerlo. Bien, en el caso de de gametos, no olvidemos, ¿no? Que cada una de las frecuencias, por ejemplo, acá tenemos, vamos a poner un cruce de híbrido, la frecuencia del homocigota AB es igual a la frecuencia de cada uno de los alelos, en este caso la frecuencia B mayúscula y la frecuencia B minúscula, igual para los demás. Es la multiplicación de cada una de sus frecuencias alélicas respectivas. ¿Ok? Acá también tenemos, ¿no? Para los genotipos, es la frecuencia de cada uno de los gametos, ¿no? Que multiplique me dan este genotipo. Una población se encontrará en equilibrio, ¿no? Cuando la multiplicación de las frecuencias de los homocigotas sea igual a la frecuencia de los heterocigotas o de los recombinantes. ¿Ok? Bien, ¿cómo calculamos las frecuencias en rasgos que están ligados al sexo? ¿No? ¿No? Por ejemplo, hay que tener en cuenta la diferencia que hay entre mamífero y ave, ¿no? En ave ya sabemos que el sexo, perdón, en mamífero ya sabemos que el sexo femenino es los dos cromosomas idénticos o heterogaméticos, y en el sexo masculino es, pues, ¿no? Es homogamético, ¿no? Dependiendo de si hablamos de aves o de mamíferos, ¿no? En las hembras los dos cromosomas iguales son en la parte femenina, mientras que en macho es igual, ¿no? Pero cambiando el sexo se invierte la forma de los cromosomas, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, sexo homogamético para aves, ¿no? El femenino, ¿no? El sexo femenino, y el sexo masculino es, ¿no? El heterogamético para el caso de aves, ¿no? Bien, la diferencia cromosómica, ¿no? La diferencia cromosómica por los sexos hace que aquel sexo que es homogamético, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Las leyes de Mendel están regidas, ¿no? Por las leyes de Hardy-Weinberg, ¿no? Porque se puede representar los dos alelos en cada cromosoma, ¿no? En cada uno de los cromosomas. En cambio, en el sexo heterogamético la cosa cambia porque las frecuencias genotípicas y las frecuencias alélicas son las mismas, debido a que solamente podemos colocar un solo alelo en uno de los cromosomas, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá cromosoma XY, solamente podemos colocar un alelo, por lo tanto solamente podemos hallar la frecuencia génica, ¿no? Nada más, ¿no? P o Q.
Y esta es igual a la frecuencia genotípica. En cambio, en los cromosomas homogaméticos, ahí no hay ningún problema. Podemos colocar los dos alelos, ¿no?, en cada uno de los cromosomas, y las frecuencias genotípicas son respectivamente igual que en las leyes de Hardy-Weinberg, ¿no? Un aspecto adicional, ¿no?, que en una población donde hay machos y hembras, nosotros podemos calcular la frecuencia, vamos a poner el alelo de mayúscula en la población, sumando 2/3 de la frecuencia de la parte femenina más 1/3 de la parte masculina. Recordemos de que la proporción es 1:1 en el caso de machos. En el caso de las hembras la proporción es 1:2:1. ¿Ok? Y esto nos da la frecuencia P de la población, ¿no? Ahí también igualito se cumple, ¿no? P más Q es igual a 1. No olvidemos eso. En herencia influenciada por el sexo, el genotipo está determinado por genes autosómicos. No olvidemos eso. Por más que diga sexo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de genes que están en los cromosomas autosómicos, ¿ya? Pero que se expresan diferentes en los sexos. Por ejemplo, el genotipo A1A1, ¿no? Tenemos nosotros que en mujeres, ¿no?, A2 es igual a la frecuencia de A1, del macho. Y en varones, la frecuencia 1 en machos es igual a la frecuencia 2 en hembras, ¿no? ¿Okay? No olvidemos que hay diferencia interalélica. En machos la 1 domina la 2 y en hembras se invierte. A1 domina ahora a 2, ¿no? Bien, uno de los software que vamos a utilizar, que está libre, es un link que ya les pasé, Google, es la calculadora de equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿no? Esta calculadora de equilibrio de Hardy-Weinberg nos muestra muy fácilmente, bastante amistoso, las frecuencias alélicas y las frecuencias genotípicas. Nosotros tenemos por acá, lo que tenemos que parametrar es el número de alelos. Acá tenemos 2 alelos. Cada uno de ellos tiene una frecuencia de 0.5, ¿no? Acá lo tenemos. Y en base a las leyes, que ya sabemos, la sumatoria es 1 tanto para las frecuencias alélicas como las frecuencias genotípicas, nosotros podemos hacer los cálculos, ¿ok? ¿No? Entonces, acá lo tenemos. A ver, yo ya tengo las frecuencias alélicas, ¿no? Están presentes ahí. Y quiero hallar las frecuencias genotípicas, ¿no? Le doy clic y acá me muestra, ¿no?, para el alelo dominante 0.25, para el heterocigota 0.5, para el homocigota recesivo 0.25, en base a estas frecuencias, ¿no?, que yo he puesto. Las frecuencias alélicas igual, ¿no? 0.5, 0.5. Pero ¿qué pasa? Esto es lo bonito de este programa. ¿Qué pasa si yo cambio las frecuencias, ¿no? Vamos a suponer que ahora le voy a poner a la frecuencia P, a la frecuencia alélica P, le voy a poner 6. Y automáticamente, miren ustedes, la frecuencia genotípica ahora es 0.36, la heterocigota es 0.48 y la homocigota recesiva 0.16. Y bueno, ahora sigamos, ¿no? Le puedo poner ahora 8, ¿no? Miren ustedes, la frecuencia, ¿no?, genotípica ahora es 0.64, la heterocigota 0.32 y la homocigota recesiva 0.04. Es interesante esto porque ustedes, si ven, ¿no?, cuando hay una distribución así de las frecuencias genotípicas, generalmente la población no está en equilibrio, ¿no? Para que esté en equilibrio, ¿no?, tiene que tener una distribución media normal, ¿no? ¿Ok? Ahí recién nosotros podemos determinar que estamos ante una población en equilibrio. De igual forma, ¿no?, para 3 alelos, ¿no?, basándonos en la información, ya saben, ¿no?, P cuadrado, Q cuadrado y R cuadrado, ¿no?, que también suma 1, nosotros podemos calcular, ¿no? Yo le doy los valores, ¿no?, y con eso me da la frecuencia de los genotipos. Podría variar, ¿no? De repente le pongo 7, ¿no? Podría ser 2, porque también le puedo poner 0. Y le pongo 1. Miren ustedes,
cómo sería la distribución, ¿no? ¿Cómo sería la distribución? ¿No? Recuerden que si yo le pongo 0 a todo, ¿no? A los otros dos alelos solamente va a haber un genotipo, ¿no? Presente. ¿Ok? Bien, ustedes pueden jugar en realmente con esta calculadora, ¿no? Que es bastante sencilla. Bien, como parte del entrenamiento, ¿no? Ustedes hagan sus cálculos y bueno, llenen las tablitas como parte de una tarea. Bien, otro programa que lo tenemos en apps, ¿no? Para aquellos que tienen Android, creo que todos tienen acá, es el Hardy-Weinberg Simulator, ¿no? Es un programa en el cual nosotros, bueno, podemos parametrar en una población inicial, ¿no? Y ver si la población está en equilibrio Hardy-Weinberg en el tiempo, ¿no? Acá, por ejemplo, yo estoy poniendo 25 individuos homocigotas y 50 individuos heterocigotas, ¿no? Bueno, para ver el gráfico le coloco acá los parámetros para poner varios gráficos. Quiero ver lo que son heterocigotas, le calculo, hago el simulator y bueno, me muestra, ¿no? Como las frecuencias, ¿no? En este caso del heterocigota que está de color verde, ¿no? Se mantiene alrededor de 0.5 en el tiempo. En cambio las frecuencias homocigotas está en 0.25, lo que ven ustedes de color violeta, ¿no? Y marrón, ¿no? ¿Ok? Para 100 generaciones, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? 100 generaciones. En humanos el intervalo generacional es de 25 años. O sea que 100 generaciones estamos hablando de 2500 años, ¿no? Entonces, yo ingreso al programa, lo parametro primero, le pongo, ¿no? El número de individuos que hay en la población de cada genotipo. Equilibrio Hardy-Weinberg es una población, sí. Le voy a poner, quiero ver las frecuencias. Quiero ver las frecuencias genotípicas y simplemente le digo simular, ¿no? Obviamente no hay ni selección, ni mutación, ni migración, ¿no? Ni deriva genética, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ustedes observan el heterocigota 0.5, la homocigota dominante, ¿no? Más o menos en 0.25, ¿ya? También puedo calcular las frecuencias alélicas, ¿no? Bajo los mismos parámetros, ¿no? No hay mutación, migración, la misma proporción, equilibrio Hardy-Weinberg. Ahora busco lo que son alelos y miren ustedes, en el tiempo, 100 generaciones se mantiene en 0.5. Entro al programa, las mismas proporciones. Yo quiero ver alelos, ¿no? Y ahí está, ¿no? Los alelos en el tiempo se mantienen muy cerca a 0.5. También podemos, también nos permite ver un poco más en extenso, ¿no? Cómo varían las frecuencias de todas las generaciones. Pongo tabla de frecuencias y nosotros vamos a poder observar, ¿no? Las frecuencias genotípicas y las frecuencias alélicas, ¿no? Cómo van variando un poco en el tiempo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y en base a eso ustedes pueden llenar la tabla que se les solicita. Tiene estas 100 generaciones de todas las frecuencias génicas y genotípicas, ¿no? Entonces yo puedo buscar la tabla de frecuencias y ahí lo tenemos. Genotípicas y génicas a través del tiempo. A través del tiempo, ¿no? Hasta la generación 100. Bien, otro programa que es de acceso rápido y muy utilizado es el Populus, ¿no? El Populus que nos permite hacer simulaciones y ver las variaciones de la frecuencia. En verdad nos permite hacer muchas cosas. Pero a nosotros nos interesa ver el tema de frecuencias y ver los cambios que se producen cuando hay migración, selección, ¿no? Etcétera. ¿Ok? En este programa, ¿no? Nosotros vamos a trabajar, hay varias opciones. Hay varias opciones. Una de las primeras que vamos a trabajar es la opción donde dice Quantity Genetic Models, ¿no? Esa opción
Y en la subopción o submenú Population and Quantity Genetics, ¿no? Ahí vamos a hacer nosotros clic, ¿no? Y vamos a trabajar. Se nos va a abrir esta pantallita. En esta pantallita hay varias opciones. Le digo que el programa es bastante versátil, pero nosotros vamos a parametrar, ¿no? Solamente ponemos esta opción. La frecuencia genotípica 0.25, heterocigota 0.5 y homocigota recesiva 0.25. ¿Ok? Frecuencia inicial del alelo P es el alelo A mayúscula por defecto, ¿no? Y vamos a probar con 10 generaciones. ¿Qué es lo que va a pasar en 10 generaciones? ¿Ok? Bien. Entonces nosotros ingresamos al programa, parametramos las frecuencias genotípicas, la frecuencia alélica, le vamos a poner 10 generaciones. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Nos va a botar un gráfico a la hora que nosotros hagamos view. Nos va a botar un gráfico y vamos a ver qué es lo que va a pasar en esas 10 generaciones, ¿no? Con estas frecuencias. Ay, carajo. Bien, de la misma forma, ahora vamos a aumentar el número de generaciones, a ver qué pasa. Con 50 generaciones le hacemos view. Y miren ustedes, ¿no? Llegamos hasta acá, pero ahora 50 generaciones más y la frecuencia no varía. ¿Ok? Se mantiene constante, cumpliéndose la ley de Hardy-Weinberg. La población mantiene sus frecuencias alélicas y genotípicas constantes en el tiempo, ¿no? Si no hay ninguna variación. Bien, ¿qué pasaría ahora si yo cambio la frecuencia? La frecuencia alélica ahora vamos a ponerle 0.8. ¿Qué es lo que va a pasar en el tiempo? ¿Ok? Entonces le vamos a hacer clic. Y ahí lo tenemos. Miren ustedes, la frecuencia va bajando a través del tiempo hasta llegar a valor otra vez de 0.5, ¿no? Unas 10 generaciones y de ahí, una vez que llega al equilibrio, la frecuencia se va a mantener constante, ¿no? Entonces, según la ley de Hardy-Weinberg, las poblaciones tienden a llegar al equilibrio dependiendo de la mientras no haya otras fuerzas que influyan, ¿ok? Bien, ahora vamos a probar lo mismo, pero le vamos a poner 0.8, ¿no? 10 generaciones y ver qué es 10 generaciones y vamos a cambiar ya las frecuencias genotípicas. Ya no va a ser en condiciones de equilibrio, sino que le vamos a poner al homocigoto dominante 0.64, al heterocigota 0.32 y al homocigota recesivo 0.64, ¿no? Y veamos entonces qué. Entonces, damos los valores a las frecuencias y lo vemos, ¿no? Y nosotros vemos que igualito, ¿no? La población tiende, ¿no? En este caso a la frecuencia P tiende a crecer, ¿no? Y más o menos en 10 generaciones, ya en 50 ya está, pero más o menos acá, menos de 10 generaciones, alrededor de 10 generaciones, ahora vamos a ponerle 10 generaciones, nos permite variar. Y miren ustedes, ¿no? La frecuencia rápidamente, como esta frecuencia de la alelo minúscula o la frecuencia Q es pequeñita,
tiende a perderse. Prácticamente el alelo se va a perder en la población y todo se va a volver, ¿no? Todo se va a volver alelo a mayúscula, ¿no? Frecuencia P nomás va a predominar, ¿ok? Entonces la versatilidad del programa nos permite a nosotros ir como jugando, ¿no? Ver cómo va variando en el tiempo las frecuencias. ¿Okay? Bien, vamos a resolver los problemas. Tenemos un primer problema que dice el color de un tipo de ganado es de tipo codominante. Ya sabemos que los codominantes es que el heterocigota tiene su propio fenotipo. Se presentan tres colores, rojo, naranja o robano y blanco, en una población de 1000 animales. 360 eran de color rojo, 480 naranjas y 160 blancos. Determina las frecuencias genotípicas y génicas de la población. Bien, ahí tenemos en la pizarra los datos, ¿no? Ya. Ya. No, ahí están los datos. ¿Ok? Nos están diciendo los fenotipos y el número de individuos, en total hay 1000, que hay para cada fenotipo, ¿no? Y nos están pidiendo, ¿no? Según el tema, nos están pidiendo las frecuencias genotípicas y génicas de la población, ¿ok? Nos están pidiendo eso. Bien, lo que primero tenemos que hacer siempre es dilucidar cuál es el genotipo. ¿Cuáles serán los genotipos? ¿Cuál será los genotipos? Vamos a suponer que esto le pongo pues R, ¿no? R, ¿no? Entonces tenemos dos alelos, ¿no? Dos alelos presentes. Estos alelos son R y R, ¿ok? R mayúscula y R minúscula. Dos alelos, ¿ok? Por lo tanto, ¿no? Si nosotros observamos la mayor cantidad de individuos son los rojos, esos deben ser el dominante. Yo le voy a poner RR mayúscula. El naranja sería el heterocigota. Y el ruano, ¿no? Sería el RR minúscula. ¿Ok? Bien, ¿por dónde empiezo? El número... ¿Hay las frecuencias genotípicas o hay las frecuencias alélicas? ¿No? Según los datos, meramente nosotros, para hacer una cuestión de conveniencia, debería ser frecuencias genotípicas. ¿Ya? Frecuencias genotípicas. ¿Cuáles frecuencias genotípicas? Bueno, ¿cuál será la frecuencia genotípica de R? ¿Cuál será la frecuencia genotípica del heterocigota? ¿Y cuál será la frecuencia genotípica de R? ¿Ok? Los tres. ¿Cuál serán? ¿Ok? ¿Cuál será? Bien, veamos. Veamos entonces. Entonces acá nosotros calculamos el número de individuos que tienen el genotipo homocigota dominante. ¿Cuántos son? 360. Entre el número total de individuos. Una cosa bastante fácil. Eso quiere decir que la frecuencia es de 0,36. De la misma forma, para el heterocigota será 480 entre 1000, 0,48. Y 160 entre 1000 será 0,16. La sumatoria, ¿cuánto es la sumatoria? 1. ¿Ya? Siempre
teniendo, no olvidemos la sumatoria de las frecuencias genotípicas y aléricas, que debe ser 1. ¿Ok? Bien, y ahora tenemos diferentes formas para poder hallar, ¿verdad? A ver, ¿quién se acuerda? Si yo quiero hallar las frecuencias aléricas, ¿no? Quiero hallar la frecuencia de R. ¿A qué será igual la frecuencia de R? A ver. Profesor, la frecuencia de R va a ser igual a la frecuencia del homocigota, ¿no? Genotípica del homocigota más la frecuencia genotípica del heterocigota. ¿Ok? La mitad de la frecuencia genotípica. Eso quiere decir, esto va a ser 0,36 más la mitad de 0,48. Ya sabemos que eso es 0,24. 0,24 más 0,36, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Sí? 0,6, ¿no? 0,6. Así ya tenemos la frecuencia alélica de R mayúscula. Y la frecuencia de R minúscula va a ser igual a la frecuencia del homocigota más la mitad de la frecuencia del heterocigota. Eso va a salir 0,16 más 0,48. Esto sale igual a la frecuencia 0,4. ¿Ok? 0,4. ¿Ok? 0,4. Bien. Entonces, ya hallamos las frecuencias, ¿no? Genotípicas y las frecuencias aléricas. Ahora otra forma que podemos hallar las frecuencias aléricas. ¿Habrá otra forma? Sí, profesor. ¿No? Usando el famoso P cuadrado, ¿no? P más Q cuadrado. Esto suma 1 también. No olvidemos que acá sigue sumando 1. Entonces P Q cuadrado ya sabemos, ¿no? P cuadrado, Q cuadrado, 2PQ, 2PQ más 2Q cuadrado, ¿ok? Entonces, P cuadrado viene a ser ¿quién? Viene a ser ¿quién? La frecuencia del homocigota dominante, ¿no? La frecuencia del homocigota dominante. Este es P cuadrado. ¿Y qué valor tiene? 0,36. ¿No? Entonces, este 0,36 es igual a P cuadrado, por lo tanto, el valor de P será igual raíz cuadrada, le saco raíz cuadrada de 0,36. ¿Cuánto sale el valor de P? Que es igual a la frecuencia del alelo A mayúscula. ¿Cuánto sale? 0,6. Y este valor es idéntico a este valor de acá. De la misma forma, ¿no? Puedo hallar los otros valores. A ver, aquí me dice al ojo. Q cuadrado es la frecuencia del alelo minúsculo. ¿Y esto cuánto sale? ¿Cuánto sale la frecuencia del alelo minúscula? 0,16. Entonces, yo les pregunto cuál es el valor, porque este es el valor de Q cuadrado. ¿Cuál será el valor de Q? Raíz cuadrada de 0,16. ¿Cuánto sale? 0,4. Listo. Y este 0,4 es igual a este. ¿Ok? De esa forma, como la población está en equilibrio, yo puedo aplicar, ¿no? Voy a sacar la raíz cuadrada y hacerle un binomio, ¿no? Bien.
Bien, para el segundo problema, dice, calcule las frecuencias génicas de la siguiente población al tener los siguientes datos. Podemos observar en la pizarra, el problema es muy parecido al anterior, donde nosotros tenemos rojo 600, naranja 400 y robando ninguno. Sin embargo, la población sigue siendo 1000. Bien, ¿cuál será la frecuencia del homocigoto dominante? La misma fórmula, ¿no? Frecuencia del número, el número de individuos, ¿no? El número de individuos, vamos a hacerlo de frente. El número de individuos que hay en la población homocigotas, hay 600 entre 1000, 0.6. Y el número de individuos que hay en la población, 400 entre 1000. El número de individuos robanos simplemente es 0. El número de individuos robanos es 0. Ahí ustedes observan. Bien. Ahora yo quiero ya, aplicando la misma forma, la frecuencia de los alelos. Entonces ya sé que es, ¿no? Recuerden la frecuencia del homocigota, perfecto, más la mitad del heterocigota. Este 0.4 será 0.2. Por lo tanto, esta frecuencia será de 0.8. ¿Okay? La frecuencia del alelo a mayúscula es 0.8. ¿Cómo será la frecuencia del alelo recesivo? Utilizando la misma fórmula, ¿no? Será igual 0 más la mitad del heterocigota, 0.2. Y acá tenemos, ¿no? 0.2. La frecuencia del homocigoto del alelo recesivo es igual a 0.2. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto 0.2 más 0.8 me suma 1. Acá también, ¿no? La suma de 0.6 más 0.4 es 1. Pero la pregunta que ustedes se deben hacer es si esta población está en equilibrio génico Harding-Weinberg. Profe, usted me ha dicho que suman 1, la frecuencia genotípica, las frecuencias alélicas suman 1. Sí, eso se cumple per se, pero vamos a ver si cumple, ¿no? Para una población, para toda la población, por más que sumen las frecuencias aléricas y genotípicas sumen 1, sea esta una población en equilibrio. Y para eso volvemos a aplicar lo del, ¿no? Lo del binomio, ¿verdad? Lo del binomio. Entonces, con esto debería probarse, ¿no? Entonces, este de acá, este individuo de acá, es la frecuencia del homocigota. ¿Ok? Es la frecuencia del homocigota. P cuadrado. ¿Y cuánto será el valor de este? 0,6. Eso quiere decir que el valor de P va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.6. La raíz cuadrada de. Y esto me sale 0.77. ¿Ok? Si se dan cuenta, este valor no es el mismo valor de acá. Y si quiero hallar P, acá también la frecuencia del homocigota es igual a Q cuadrado, ¿no? Esto es 0. Entonces el valor de Q será igual a 0. Pero este valor no es el mismo que hemos obtenido acá. Cuando eso sucede,
entonces la población no está en equilibrio génico Hardy-Weinberg. ¿Ya? Cuando hemos aplicado el binomio, nos hemos dado cuenta que por más que sumen las frecuencias genotípicas y génicas 1, la frecuencia no se encuentra en equilibrio Hardy-Weinberg. Bien, el problema 3 nos habla de los grupos sanguíneos. Ya sabemos que los grupos sanguíneos hay 3 alelos en juego, es multialélico, ¿no? Hay 3 grupos sanguíneos, A, B y el grupo A, B, el grupo AB y O, ¿ok? Donde AB es una codominancia y los alelos A y B dominan, ¿no?, al alelo O. Y bueno, nos están pidiendo en el problema que nosotros hallemos las frecuencias génicas y genotípicas, ¿no?, de esa población, ¿no? Bien, ¿cómo resolvemos este problema? Acá tenemos, a ver si podemos ayudarnos en algo, ¿no? Recuerden que tenemos en juego 3 alelos, ¿no? 3 alelos. El alelo A, que lo voy a poner como P, el alelo B, que lo voy a poner como Q, el alelo O, que lo voy a poner como R. Y ya saben ustedes, ¿no? P más Q más R, para hacerlo más fácil, elevado al cuadrado es P cuadrado, Q cuadrado, R cuadrado, 2PQ, 2PR, 2QR. ¿Ok? Un trinomio al cuadrado. Ok. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Lo más fácil, ya les he dicho, es aquel que tiene un solo genotipo. Es mejor empezar por aquel que tiene un solo genotipo. Y quien tiene un solo genotipo es el grupo O. ¿Ya? Es el grupo O. ¿Ok? De tal forma, ¿no?, que la frecuencia del grupo O, ¿no?, o lo mismo, R cuadrado, la frecuencia genotípica, va a ser igual al número de individuos. En este caso tengo 282 entre el número total. ¿Ok? Entre el número total. Entonces, usando nuestra calculadora para hacer los cálculos respectivos, ¿no?, 0.53. ¿Ok? 0.53. El R cuadrado es 0.53. La frecuencia, ya tengo la frecuencia genotípica, y la frecuencia alélica, que es decir, la frecuencia alélica O, va a ser igual a R. R significa que le tengo que sacar la raíz cuadrada a 0.53. ¿Ok? La raíz cuadrada a 0.53. Bien, aquí me sale R igual 0.728. ¿Ok? 0.728, que es la frecuencia del alelo O. ¿Ok? Bien, si quiero hallar ahora, vamos a hacer una separación acá. Quiero hallar, vamos a suponer, ahora quiero hallar las frecuencias, ¿no? Vamos a jugar con B, ¿no? Las frecuencias con B. Entonces, ahí vamos a ver que la frecuencia de ambos alelos, esta frecuencia para el grupo B, ¿no?, va a ser igual, ¿no? Nosotros le hemos puesto BQ, como es BQ cuadrado, y BO es QR, más 2QR. ¿Ok? Más 2QR. De ahí, ¿no?, nosotros ya sabemos, ¿no?, que
que este dato es 53, el número total de esos individuos, entre 532. Entre 532. ¿Ok? Y esto me sale 0.99. ¿Ok? 0.996. ¿Ya? 0.996. 0.996. ¿Ok? Sí, 53 entre 532 me sale 0.996. Bien. Si lo resumimos, este q cuadrado más 2qr es igual a 0.996. Y acá le puedo agregar lo que le sume acá, le sumo r cuadrado, pero yo tengo el valor de r cuadrado, es 0.53. Y binomio, esto es un binomio que está elevado al cuadrado. Entonces 0.096 me sale 0.626. 0.626. Le saco la raíz cuadrada. Le saco la raíz cuadrada a cada uno, ¿no? Y raíz cuadrada de 0. Entonces, haciendo los cálculos, ¿no? 0.791. Le resto R, que ya tengo el valor, me sale 0.063. Esa es la frecuencia de B mayúscula. Bien, entonces, ¿cuál será la frecuencia de A? Sabemos que la frecuencia de A es el valor de P. Falta este dato. Pero nosotros sabemos, como esta población está en equilibrio, entonces, si está en equilibrio, se cumpliría esto, ¿no? P más Q más R es igual a 1. Yo despejo P es igual a 1 menos Q. ¿Cuánto es Q? ¿No? Este es Q acá. Lo había puesto. Q, que es B. 0.063 menos R. 0.53. Entonces la frecuencia de A, que me está faltando, va a ser igual, a ver, sacamos cálculos, 1 menos 0.53 1 menos 0.63 0.47 0.7, ¿listo? P, ¿no? Entonces ya tenemos las tres frecuencias alélicas. También hemos hallado las genotípicas. Fácil, podemos hallar nosotros también las frecuencias. En base a eso podemos hallar la frecuencia, ¿no?, del cada uno de los genotipos. ¿Ya? Esa es la mecánica que nosotros debemos aplicar. Bien, en el problema 4 nosotros tenemos, dice, el color de pelaje en un animal está determinado por 3 alelos. Entonces estamos hablando de herencia multialélica, cuya jerarquía de dominancia es la siguiente: A1 domina a 2, A2 domina a 3. Determina la frecuencia génica y los posibles genotipos utilizando la información de la siguiente tabla, ¿no? Bien, ahí lo tenemos en la pizarra, la tabla.
Me están pidiendo las frecuencias génicas para este tipo de herencia en el pelaje. Bien, la idea es por dónde empezamos. Ya les dije, aquel fenotipo que tiene un solo genotipo, por ahí debemos empezar. Y acá tenemos 3 alelos. Al tener 3 alelos, recurrimos a nuestra clásica fórmula, ¿no? P más Q más R, para hacerlo más fácil, al cuadrado, P cuadrado, Q cuadrado, R cuadrado, más 2PQ, más 2PR, más 2QR. ¿Ok? Tenemos esa opción. Y bueno, vamos a colocarle cada uno, ¿no? A A1 le voy a colocar P, A2 le voy a colocar Q y A3 le voy a colocar R. ¿Ok? Tenemos, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Cuál será la frecuencia? Pues es más fácil. La frecuencia A3, ¿no? Del homocigota, de ese homocigote, ese genotipo. Esto será igual entonces a 2 a 2 R cuadrado. Y esto va a ser igual a el número de individuos entre 1000. ¿Ok? Eso me sale 0.01. ¿Sí? Entonces R cuadrado es 0.01. Por lo tanto, si le saco la raíz cuadrada a cada uno de ellos, R, que es igual a, o la frecuencia del alelo A3, que es igual a R, será igual a raíz cuadrada de 0.01 es 0.1. ¿Ok? Ya tenemos el primer dato. ¿Ok? Bien. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, hallamos el siguiente que tiene menos genotipos, ¿no? Donde sabemos que la frecuencia, ¿no? A2 a 2 más la frecuencia 2 a 3 es igual a 2 a 2 es Q cuadrado y a 2 a 3 es QR, ¿no? Más 2QR. Esto es igual al número de individuos en total, 80 sobre 1000. Esto me sale 0.08. Q cuadrado más 2QR, un artificio, le agrego el R cuadrado y por lo tanto al 0.8 le tengo que sumar R cuadrado. ¿Y cuánto era R cuadrado? R cuadrado era 0.01. Esto me sale 0.09. Binomio Q más R al cuadrado igual a 0.09. ¿No? Entonces saco la raíz cuadrada a ambos lados y en matemática Q más R será igual a 0.3. ¿Ok? Pero a mí me interesa, ¿no? La frecuencia de A2 es igual a Q, por lo tanto esto será igual a 0.3 menos R. ¿Y cuánto es el valor de R? 0.1. Ajá. Por lo tanto, la frecuencia A2, que es la que a mí me interesa, será igual a 0.3 menos 0.1, 0.2. Bien. ¿Qué me falta? Me falta ya la frecuencia del alelo A, que va a ser todo esto entre esto. Pero yo sé de que esto es igual a P. Y también sé de que P, Q y R, ¿cuánto suman?
suman 1. Por lo tanto, el valor de P va a ser igual, ¿no?, a 1 menos el valor de Q menos el valor de R. ¿Cuánto sale esto? 1, tengo el valor de Q, ¿sí? ¿Cuánto es? 0.2. Tengo el valor de R, ¿sí? ¿Cuánto es? ¿Dónde está R, perdón? Acá está. 0,1, perfecto. Por lo tanto, el valor de P, la frecuencia alélica que me falta, de A1, que es A1, es igual 1 menos 0.2 menos 0.1, 0.7. Listo. Ahí tengo los tres alelos, ¿no? Debido a que la población se encuentra en equilibrio. ¿Ok, jóvenes? En equilibrio. Bien. El siguiente problema tiene que ver con genes que están ligados al sexo, ¿no? Ahí tenemos cromosomas X y cromosomas Y. Dice, en la tabla se muestra una población en equilibrio, calcule la frecuencia génica del alelo A para machos y para hembras. Bien, me está pidiendo las frecuencias alélicas y ahí, acordemos, si estamos hablando de mamíferos, esto es femenino, masculino. Tenemos nosotros que tomar en cuenta cómo se comportan las frecuencias en esos casos, ¿no? Cuando estamos hablando de los cromosomas homogaméticos, ¿no?, se cumplen las leyes de Hardy-Weyman de la misma forma, ¿no? Entonces, acá, ¿no?, la frecuencia genotípica ya nos la están dando, ¿no? Para el caso femenino, ¿no? Ya nos están dando, este es 0.36, ¿ok? La población está en equilibrio, esto es igual a decir P cuadrado, por lo tanto, ¿no?, Q cuadrado, perdón, P solito es la raíz cuadrada de 0.36, ¿no?, es 0.6, ¿no? Eso quiere decir, vamos a ponerlo mejor así, la frecuencia de A es igual a P y este es igual a 0.6, ¿no? Esto es la frecuencia A mayúscula para la parte femenina. Ojo, ¿ah? Y la frecuencia para la parte homocigota me están dando que es igual a 0.16. Esto es igual a Q cuadrado, por lo tanto, si despejo la frecuencia del alelo A minúscula para la parte femenina, ¿no?, es igual a Q, y esto es igual a sacarle la raíz cuadrada a 0.16, es 0.04. ¿Ok? 0.04. Bien, para la parte femenina, para la parte masculina, ahí resulta ser que la frecuencia, ¿no?, del genotípica es igual a la frecuencia alélica. ¿Ok? Es igual a la... Por lo tanto, ¿no?, esto es 0.5. Ahí no hay vuelta que darle. De la misma forma, la frecuencia del cigota masculino es igual a la frecuencia que es igual a 0.5. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿no?, volviendo un poco a recapitular, para que no nos olvidemos, ¿no? Hemos hallado ya la frecuencia, como les dije, la frecuencia, acá no hay problema, en la parte femenina, en el que es el heterogamético, la frecuencia, esta frecuencia es igual a la frecuencia
¿no? Y esto es igual a 0.5. De la misma forma, la frecuencia del homocigota es igual a la frecuencia, ¿no?, del homocigota recesivo, y esto es 0.5, ¿no? Entonces, para ambos hay esta respuesta. ¿Ok? Ambos hay esta respuesta. Bien, y podríamos hallar la frecuencia alélica poblacional. A ver, podría ser la frecuencia a nivel poblacional. Hemos hecho acá por sexos, macho, hembra. Y ¿qué sería la frecuencia poblacional, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia, entonces, si yo quiero hallar, por ejemplo, la frecuencia poblacional del alelo A mayúscula, va a ser igual a 2/3 de la frecuencia del alelo A mayúscula femenino más 1/3 de la frecuencia del alelo masculino. ¿Y esto es por qué? ¿Por qué es 2/3 y 1/3? ¿No? Estas proporciones ya también las habíamos discutido. La proporción, cuando es 3 genotipos, tienes una proporción 1:2:1. Y la proporción, en este caso, es 1:1. Si ustedes se dan cuenta, esto suma 2 y esto suma 4. Finalmente suman 6. En el caso femenino, tenemos 4 de 6, o sea, 2/3. Y en el caso masculino, tenemos 2 de 6, es decir, 1/3. Por eso que la fórmula se comporta así. La proporción que da de alelos femeninos es, ¿no?, una frecuencia, y la proporción que da los gametos masculinos es otra, ¿no? Si tenemos esto, entonces será, a ver, veamos a ver, 2/3 de la frecuencia A. ¿Cuánto nos salió la frecuencia A? ¿No? La frecuencia A femenina nos salió 0.6 más, ¿no?, 1/3 de la frecuencia A mayúscula, ¿no?, masculina. ¿Y cuánto es? 0.5. ¿Ok? 0.5. Esto es igual a 0.6 entre 3, 0.2, 0.4. 0.4 más 1/3 de 0.5. A ver, ¿cuánto le sale 1/3 de 0.5? 0.5 entre 3. 0.5 entre 3. 0.166. 0.166. Esto transforma 0.566. ¿Ya? Entonces la frecuencia es 0.056. ¿Puedo hallar la otra frecuencia? Sí, también puedes hallar la otra frecuencia. La otra frecuencia del alelo minúscula poblacional será igual, lo vamos a poner diferente, 2/3 de lo que me va a aportar la parte femenina. La parte femenina, ¿cuánto era? Sí, era 0.04. 0.04 más 1/3 de lo que aporta la parte masculina, que es 0.5. Ya sabemos que este dato es 0.166, ¿no? 0.026, ¿no? 0.026, ¿no? Y si sumamos eso, ¿no?, 0.026 más 0.166, 0.192, ¿no? 0.026, 0.192.
frecuencia es 0.192. Se observa, no son los mismos datos que obtenimos, ¿no?, cuando las frecuencias las trabajamos por sexo, ¿no? A nivel poblacional cambia. ¿Ok? A nivel poblacional cambia. Bien, para los ejercicios, ahí tenemos para los ejercicios, ya. Tenemos 250 animales de color rojo, 500 naranja, 200 blancos. Es muy parecido al problema. Les están pidiendo las frecuencias genotípicas y génicas de la población que está en equilibrio. ¿Okay? Creo que ahí no va a haber ningún problema. De la misma forma tienen otro problema, ¿no?, donde les dan también, les piden las frecuencias génicas y genotípicas en el problema 2, ¿no?, para en lo cual ustedes tienen que hallar ambas frecuencias, ¿no?, genotípicas y aléricas. En el ejercicio 3 se dice en una población de 1000 individuos, el 40% presente del grupo sanguíneo A, el 27% del grupo B, el 24% del grupo AB y el resto. Son 3 alelos multialélicos, determinar la frecuencia genotípica y génica si la población está en equilibrio. Muy parecido al problema que hemos hecho. En la tabla dice, se muestra la relación de la población en equilibrio, calcula la frecuencia alélica A para machos y hembras. ¿Ok? También parecido el último problema, y en el ejercicio 5, la herencia del pelaje en gatos se determina de cada sexo, ¿no? Ahí también tenemos, ¿no?, los famosos gatos cálicos, que tienen 3 colores versus el resto, y les piden que hallen, ¿no?, las frecuencias génicas de cada sexo. ¿Ok? Bien. Jóvenes, entonces, tienen tarea, por favor, ya saben, a mano, ¿no? Lo escanean y lo suben en PDF como hemos acordado. Les agradezco por su atención, muy amables. Buen día.